Buenas tardes, compañeros. Es un gusto poder saludarles. Perdonen hoy el horario en que estamos iniciando. Dos cuestiones nos ocasionaron un poco de atraso. Uno fue que salí un poco tarde del juzgado de primera instancia penal. Tenía unas audiencias de primera declaración señaladas y se habilitó tiempo extraordinario para poder llevar a cabo esas audiencias, y pues justo llegué a casa a las 6:05 de la tarde, entonces perdonen. Aparte de eso, pues la actividad que genera un poco de ruido, consideramos pertinente poder dar ese tiempo y iniciar pues justos para los 40 minutos que nos permite la aplicación poder desarrollar el curso. Puesto que para mí los lunes es un poquito cargado, tengo otras cosas que realizar con posterioridad a la clase, entonces voy a suplicarles que nos concentremos en lo relativo a la clase de hoy y pues optimizar el tiempo en lo que nos permita desarrollarlo, ¿verdad? Entonces reitero el saludo para ustedes, las disculpas del caso, y vamos a entrar en materia en lo relacionado a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Si eres tan fina, la 45 es donde está el contenido de análisis para hoy. Gracias. Estoy teniendo un poquito de problema con la red, o no sé qué, para hacerte llegar los videos que están en estas diapositivas, pero esperemos que en el desarrollo de la clase puedan cargarse, puedan llegarte y asimismo tú puedas proyectarlos, Jessy. Muchas gracias por el apoyo. Y vamos a ver qué es lo que está pasando, que ya 2 veces envié el correo y creo que no te han llegado. Bien, entremos en materia entonces, compañeros. Nos correspondía para la clase de hoy hacer ese análisis jurídico, el análisis social sobre una ley de carácter importante en nuestro país que ha generado pues diversidad de aspectos legales. Desde que entró en vigencia esta ley ha causado incluso la creación de distintos órganos, ha sido objeto de inconstitucionalidad y ha sido también objeto de impacto social. Voy a iniciar pues comentándoles que esta ley en nuestro país surge bajo la necesidad o la premisa que Guatemala asumió compromisos de protección a féminas, de proteger la figura femenina y crear mecanismos necesarios, crear políticas, es decir, proteger la integridad física de una mujer, pero más allá de esa protección, la ley es que les está
de Guatemala la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, denominando así esta ley como el conjunto de normas orientadas a protección de las féminas, orientadas a protección de la mujer de manera especial. Y esto es porque socioculturalmente Guatemala estaba inmerso en un círculo de infinidad de actos violentos. Eso motivó entonces al Estado de Guatemala a crear normas para la protección. Sin embargo, a pesar de ya haber creado una norma que tutelaba en parte esos derechos, las cuales eran consideradas dentro de la ley como la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Para entrar a hablar en un antecedente histórico breve y conciso, voy a indicarles que, pues efectivamente, la ley para erradicar la violencia intrafamiliar buscó mecanismos para garantizar que las mujeres no fueran objeto de violencia, ni ellas ni sus hijos. Sin embargo, esa ley fue insuficiente en nuestro territorio y no logró tener así la eficacia que se pretendía. No logró evitar los procesos de violencia contra las mujeres. Muchas personas o muchos hombres fueron sindicados de estos hechos en todo el territorio. Se iniciaron una estadística de procesos en gran cantidad. Sin embargo, reitero, la finalidad o la eficacia no fue la misma o no fue suficiente. Esto pues provocó que el Estado normara de manera distinta estas acciones, que creara un catálogo de violencia contra la mujer, señalando bajo qué parámetros se daba esta, orientando a los juzgadores, capacitando a los sectores de justicia para poderle dar un resultado efectivo a esta ley. Y de esa cuenta es que decide, pues reitero, entrar en vigencia en el año 2018 esta normativa. Sin embargo, para los que algunos pudieron estar ya trabajando en el organismo judicial, en el Ministerio Público o en cualquier otra entidad, pudieron observar que fue por decirlo de manera clara, un descontrol en la aplicación de esta ley. La sociedad no estaba informada sobre las cuales o jurídicas que pudo haber ocasionado y eran cantidad de hombres señalados por este delito. Tuve la oportunidad de elaborar en ese tiempo en el Instituto de la Defensa Pública Penal y los índices eran súper elevados de personas procesadas por este tipo penal, desconociendo básicamente la norma, aunque la ley pues nos señala no puede darse ignorancia del Estado con este problema. En muchas de las comunidades, en muchos de los rincones del país no se conocía que una mujer podía ser constitutivo de delito. Y esto provocó detenciones excesivas en todo el territorio nacional. Reitero, al ser parte de una institución que proveía de asistencia legal gratuita, teníamos en nuestros archivos constantemente y a diario de 5 a 10 personas indicadas por este delito. Las cárceles se abarrotaron, los tribunales estaban colapsados para conocer este proceso de mujeres que se consideraban víctimas. Ellos procuraron que se denunciaran estos aspectos, pues también la víctima tenía el temor de denunciar. De hecho, ni siquiera se consideraba a sí misma víctima, sino que las instituciones, reitero, se encargaron de orientarlas y de encaminar los procesos. Saco la situación, compañeros, o cualquier documento que les pueda orientar sobre fechas, índices, en fin. Pero la realidad social no es bastante. O sea, la historia desde un marco social es lo que realmente interesa poder analizar. Y poder
analizar de personas bajo la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer señala tipos penales que van a proteger derechos de las mujeres, es decir, bienes jurídicos tutelados que le asisten al sector considerado en el ámbito del género a la mujer. Aparte de esa situación, debe considerarse también que señala dos aspectos importantes o dos figuras delictivas. La ley de homicidio. A diferencia de otras legislaciones, lo conocen o lo crearon dentro de su marco legal como feminicidio. Vamos a hacer estudiantes de ciencias jurídicas y sociales que consideran la terminología o al delito. Es en otras legislaciones el término correcto en nuestro feminicidio. Por ejemplo, en la legislación mexicana, así se conoce así, como feminicidio, y en otras legislaciones de América. Pero Guatemala, reitero, es femicidio. Asimismo, deben de considerarse aspectos importantes, los marcos que se pueda dar, es decir, dentro de un ambiente privado o un ambiente público y bajo qué otros extremos debe considerarse una violencia contra la mujer o bien un femicidio. Importante también destacar, compañeros, que pues el sujeto activo de estos delitos siempre será un hombre. Siempre será un hombre. Traigo a colación este aspecto, pues desde el inicio de la ley se daba la confusión de quiénes podían ser víctimas de estos delitos y quiénes podían ser sindicados. Quiero contarles un caso en específico que generó controversia y que incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues una persona de sexo masculino inicia o entabla una denuncia de violencia intrafamiliar, una denuncia de violencia contra la mujer. Sin embargo, al ser una persona, reitero, de sexo masculino, se le negó las medidas de seguridad o le fueron negadas las medidas de seguridad y el acceso a la justicia, esto por el juzgado de primera instancia penal del departamento de Izabal, y se pudo determinar que esta persona tenía una relación de noviazgo marital con otra persona, es decir, que un homosexual tenía una relación con otra persona del mismo sexo. Y bajo esas circunstancias le fue negada la asistencia legal. Esto generó gran polémica en nuestro país. Para poder garantizar esa situación, la ley entonces le permitió gozar del beneficio del sujeto pasivo a este hombre, pues ejercía el rol de mujer. Cocinaba, atendía a su pareja y dentro de esa relación desigual de poder ejercía un rol femenino. Bajo esas premisas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Estado de Guatemala por negar el acceso a la justicia y proteger los intereses de esta persona, y se modifica entonces cómo es que puede entenderse la ley, cómo es que puede darse bajo esas circunstancias. Y veremos entonces los puntos de la desigualdad dentro de una relación, es decir, quienes ejerzan la condición de hombre y quienes ejerzan la condición de mujer. Sin embargo, la ley destacó los puntos que señaló en este momento. Como sujeto activo, entonces, se considera un hombre, y en este caso puede ser una persona genéticamente considerada como hombre o una persona que ejerza el rol de hombre. Y asimismo, se considera el delito de violencia contra la mujer como un sujeto pasivo a una mujer genéticamente formada bajo esas circunstancias, o bien para la persona que tenga el rol de mujer. Esto ha creado justicia especializada, pues
en Guatemala aún se debe de entender que textualmente nos basamos a las cuestiones de género y genéticamente deben ser entendidas de esa forma. Por lo que la ley, reitero, ha orientado a subsanar o a evitar este tipo de confusiones que pueden darse en cuanto a los sujetos activos y pasivos y tutelar los derechos de estas personas bajo esas premisas o bien bajo otro tipo penal que de igual manera proteja su bien jurídico, es decir, su integridad, su salud mental, su salud física, su salud emocional y hasta su estabilidad económica. Entonces, partamos de verificar cómo es que se considera dentro de esta normativa la violencia contra la mujer. Dentro de qué ámbitos puede darse la comisión de este delito. Bien, y se señala entonces que como violencia contra la mujer debe entenderse toda acción o bien omisión basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga como resultado el daño inmediato o el daño ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico, asimismo como una amenaza de tales actos. También la coacción o la privación arbitraria de su libertad. Asimismo, se produce estas acciones u omisiones en el ámbito público como el ámbito privado y es considerada entonces como una violencia contra la mujer. Asimismo, la ley reconoce lo que se les mencionó, la violencia económica. La siguiente diapositiva, por favor. O si eres tan amable, Jessy, ¿puedes indicarme si te llegaron los videos? Dice Félix que no ha llegado el correo. Bueno, puedes verificar. Ahorita me parece que sí ya está enviado. Permítame. Mientras la compañera puede verificar ese extremo, vamos a analizar entonces lo concerniente a la presente diapositiva y cómo pudiéramos entender la violencia económica. Y es la que consiste en acciones o omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad y accesibilidad que pueda tener una mujer sobre los bienes materiales que a ella le pertenecen, ya sea por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, o le pertenecen por capacidad o herencia, causándole deterioro, causándole daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida a esos objetos o bienes materiales que son propios de la mujer, o bien que son de su grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, valores, derechos o recursos económicos. Para ello, yo voy a dar ejemplificación, voy a ser bien clara en tratar de mostrarles a ustedes cómo puede constituirse un delito de violencia contra la mujer en el ámbito económico. Y esto es porque de manera común se busca intimidar, coaccionar, limitar el acceso a la mujer a determinados bienes. Muchas veces se ha dado el caso y han existido procesos fuertes, es decir, de personas empresarias o de capacidad económica elevada en el país donde han sido señaladas y sindicadas de estos delitos, en específico de violencia, por retención de documentos a ellos, incluso por documentos personales. He llevado procesos de este tipo de situaciones donde el sujeto activo, en este caso el hombre, es indicado por la violencia económica al tener documentos personales de la mujer, títulos académicos, pasaportes, visa y demás documentos personales, licencia de conducir, y los retienen a efecto de poder ejercer un control sobre la mujer.
a efecto de limitarle el derecho a que pueda movilizarse del país o a que pueda utilizar sus títulos profesionales para optar a algún cargo o trabajo. Es bien común esta situación. Me indica Jessy, perdona, si ya tienes acceso a ellos. Ahorita los estoy descargando. Muy bien. Asimismo, he podido observar otras cuestiones de violencia económica cuando las propiedades pertenecientes al núcleo familiar, y ahí es donde vemos el apartado que por derecho o vínculo matrimonial le puedan asistir a la mujer, son desviados o colocados a nombre de otras personas donde se da la enajenación de estos con la finalidad de limitar a la mujer a que tenga acceso a ellos. Varias personas han sido ya procesadas, incluso condenadas por este tipo de violencias, donde se verifica la intención del varón para poder despojar a la mujer de bienes o recursos que la pueda empoderar y mantenerla siempre sumisa o sometida a ese círculo de violencia. Así también han existido condenas por la toma o la disposición de los bienes de la mujer cuando son producto de herencia. Estos bienes, la ley, si bien nos señala bajo ciertos parámetros o ciertos regímenes matrimoniales, regímenes económicos, hay muchas mujeres que han sufrido violencia al privárseles de los bienes que han obtenido por herencia y son utilizados, vendidos, hipotecados o incluso bienes muebles dados en prenda por parte del varón y la ha desposeído de esos bienes, causando la comisión de un hecho delictivo. Entonces, es importante entrar a los análisis de bajo qué acciones pueden darnos supuestos de violencia contra la mujer en la diversidad de ámbitos que existen. De igual manera, la violencia psicológica últimamente ha causado mayor impacto, pues ya se cuenta con el apoyo de especialistas, de peritos en la psicología clínica o psicología forense, que dictaminan que realmente la mujer ha sido víctima de ciertas acciones que han provocado menoscabo a su integridad, menoscabo a su autoestima, menoscabo, reitero, hasta en su salud mental, que van orientadas a poder demostrar la existencia de este delito. Y pues la más común, como violencia física, también los peritajes nos permiten determinar cuando una mujer ha sufrido algún tipo de lesión. No importa la gravedad de esta, no importa si es un aruñón, no importa si es un pequeño que no tiene ni tiempo de tratamiento ni días de curación, aún así se considera violencia contra la mujer. Vamos a distinguir los puntos de lesiones a violencia, cómo es que se deben marcar o clasificar esta situación, quiénes pueden ser sujetos activos y pasivos del delito de lesiones, ya puedan ser lesiones leves, graves o gravísimas, y quienes pueden incurrir en el delito de violencia contra la mujer. Es bien práctico poder hacer esa distinción y súper importante para lograr imputar adecuadamente un hecho delictivo. Perdonen, compañeros, por el ruido. No sé si ya lo tienes a disposición. En la diapositiva 45 hay un video.
Gracias. Bien, pudimos analizar entonces para los que dieron lectura a la información contenida en el video, compañeros, que internacionalmente los estados han asumido compromisos para evitar o erradicar la violencia contra las mujeres. Y esto se refiere ya sea a niñas, adolescentes o adultas. Se han buscado los mecanismos, protocolos, estrategias, políticas a fin de evitar este flagelo que afecta a tantos países. Guatemala pues no es la excepción, los índices son bastante elevados y como expliqué con anterioridad, motivaron al Estado guatemalteco a la creación no solo de una norma, sino a la creación de instituciones para protegerlo. No solo el Instituto de la Defensa Pública Penal ejercía la defensa de las personas indicadas, desde la creación de la ley en el año 2008, la institución se ve obligada incluso a crear una pequeña dependencia, un proyecto piloto con la intención de proteger o asistir a la víctima, de darle orientación, preparación y apoyo a enfrentar este proceso. Y durante muchos años ese proyecto piloto del Instituto de la Defensa Pública Penal daba esa orientación legal y asesoría a las mujeres víctimas de violencia, incluso proveyéndoles una forma de recurso, un oficio, enseñándoles alguna función y a darles terapia psicológica para sobrellevar este hecho traumático. Sin embargo, ustedes lo han podido observar, de reciente creación, el Instituto de Asesoría, Protección y Asistencia a la Víctima, reitero, de reciente funcionamiento, aunque por muchos años el Estado guatemalteco venía trabajando esa idea y al fin logró materializarla. Ya existe esta institución. Primeramente se crea la ley, el año pasado se crea la institución y este año empieza a tener ya participación activa ante los órganos jurisdiccionales. Quiero comentarles que de igual manera hoy tuve la oportunidad de ver la participación activa y eficiente de un personero o representante del Instituto de la Víctima en una audiencia de violación con agravación de la pena dada a una niña menor de 2 años que fue abusada sexualmente, donde ya Guatemala entonces orienta todas sus instituciones a la protección de las mujeres, reitero, niñas, adolescentes o adultas, para evitar la vulneración o la violación a los derechos fundamentales que le asisten, como la indemnidad sexual, la libertad, la vida, la igualdad, el respeto a todos esos derechos. Guatemala está en la harta obligación, de conformidad con lo que le preceptúa la Constitución, de garantizar el cumplimiento a ello. Es interesante considerar que ya nos vemos encaminados en esa práctica, que ya nos vemos orientados a garantizar esa protección y que la víctima como sujeto activo, en este caso una mujer, tenga el acceso a esa justicia, tenga el acceso a un abogado, a un psicólogo, a un orientador que le permita asesorarla en todos esos aspectos. Les indico, la audiencia que pude presenciar duró alrededor de 3 horas, bastante desgastante. Se limita incluso que la víctima o los testigos puedan tener acceso visual para no intimidar o coaccionar de cierta manera a la persona víctima. Entonces no permiten la visibilidad y se rindió esa audiencia con la participación por primera vez en el departamento de Santa Rosa, específicamente en el juzgado de primera instancia penal, la intervención del Instituto de la Víctima en una audiencia por delitos sexuales. Entonces, bien interesante poder ver cómo, reitero, Guatemala ya va encaminándose en dar cumplimiento a esos tratados internacionales donde asumen la obligación de tutelar esos derechos. Asimismo, pues se dan diversas instituciones, hasta el Ministerio Público tuvo que modificar su actuar creando fiscalías especializadas, fiscalías de género que protegen este tipo de delitos. De igual manera, el Estado se vio obligado a una justicia especializada, creando órganos especializados en esa materia, especializando jueces, preparándolos, capacitándolos, orientándoles en ese sentido. Pudieron ustedes verificar que con anterioridad no existían juzgados que conocieran de manera específica este tipo de delitos.
Hoy en día contamos en varias partes del país con tribunales especializados en el área de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Guatemala entonces cuenta con estos órganos, una sede especial en el departamento de Guatemala, juzgados de turno en esta área. Asimismo, Jutiapa como región más cercana ya cuenta con un tribunal y con un juzgado, es decir, que en toda la instancia ya está contenido. Primera instancia penal tiene un juzgado de femicidio y el tribunal de sentencia de femicidio también preparado en esa materia. Vamos entonces ya verificando cómo instituciones, como el organismo judicial y como demás dependencias también de parte del organismo ejecutivo protegen y tutelan los derechos de las féminas y buscan en específico la integración de un debido proceso con las garantías atribuibles a ambos sujetos, tanto para la víctima como para el sindicato. Como abogada pues litigante y en la mayoría de casos al ejercer defensa técnica, también soy del criterio que todas estas instituciones deben actuar con objetividad. Eso es lo que demanda la ley, la obligación que les impone, realizar todas sus acciones con estricto apego a los principios de objetividad. Sin embargo, es importante pues, que esa objetividad se materialice en cada caso y se garanticen derechos de las víctimas. Bien interesante, debido al círculo de violencia que normalmente padecían las mujeres. Muchos casos donde hasta 3, 4 veces la misma persona sindicada por el mismo hecho. La agredía una vez, le pedía perdón, firmaba renuncia, desistimiento, ya no iba a INASIF, ya no se documentaba a través de fotografía la lesión y lo perdonaba, no había proceso, falta de mérito, sobreseimiento, clausura, qué sé yo, cualquier resolución legal y de nuevo otra vez, violencia contra la mujer. Y la misma víctima y el mismo sindicado, y luego otra vez. Estos círculos de violencia, las instituciones han buscado romper con ello, orientar y empoderar a la mujer para que no se constituya como víctima y pues también orientar y empoderar al hombre con la intención de que no cometa más estos hechos delictivos. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario o aporte que quieran hacer sobre este tema? Sé que muchos conocen al respecto. ¿Está todo claro? Merlin Melissa Silva. Sí, Linda, muy amable, muchas gracias. Muy bien. Bien. ¿Puedes reproducir este video, por favor? Lick, perdone, tengo una dudita. Muy bien. Fíjese que en realidad no me quedó claro si la ley basa, digamos, su criterio en designar o pues identificar quién es hombre o quién es mujer según cómo se reconozca la persona o de forma biológica. No me quedó muy bien claro eso. Vale, muy bien, perfecto. Entonces vamos a retomar ese tema. La ley, al considerar como violencia contra la mujer, pues en sus inicios consideró que únicamente la mujer iba a ser sujeto pasivo de esta situación. Es decir, que ningún hombre podría tener la figura de víctima en un delito de violencia contra la mujer. Sin embargo, debido al caso concreto que les planteé, donde esta persona denunció la violencia intrafamiliar y solicitó medidas de seguridad porque su pareja, que era otro hombre, lo agredía físicamente, fue negada. Con posterioridad fue lesionado, sumamente agredido, incluso sodomizado por parte de él en una pelea, lo que provocó serios daños en la persona y que muchas instituciones se postularan en su beneficio. Pero luego llega más allá la violencia y terminó pues en la forma más cruel de poder materializar este tipo de violencia, en la muerte de esta persona por parte de su pareja. Esto, reitero, provocó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara al Estado guatemalteco por negar este acceso a la justicia. Y a partir de ahí,
hay criterios de jurisprudencia donde se le debe proteger incluso a un hombre si se encuentra y se demuestra que está bajo los roles desiguales de poder. Es decir, si él ejerce la función de mujer. Siempre que se den ese rol desigual de poder, es decir, una relación de noviazgo, esa relación, voy a hablar de marital, aunque pues en Guatemala no puede darse un matrimonio entre personas del mismo sexo legalmente, pero pueden vivir juntos y materializar como una vida de matrimonio, ¿verdad? Como una unión de hecho, por así decirlo. En estos casos ya hay jurisprudencia que permite proteger a un hombre bajo esas circunstancias. Entonces, si nos vamos a regir en que puede protegerse ahora a un hombre, aunque genéticamente pues no tenga las características de género como una mujer, sí puede protegerse en este caso. Muchos jueces, reitero, la ley se da interpretaciones y cada juez tiene un criterio que debe ser respetado. Por eso la Corte busca emitir esa jurisprudencia para orientarle a resolver. Muchos jueces son del criterio de sí otorgar las medidas de seguridad como cualquier otro ser humano, de sí sancionar al sujeto activo por las lesiones que ha cometido, sin embargo, no por el delito de violencia contra la mujer, sino por cualquier otro delito, según lo que incurra, en cualquier otro tipo de lesión. Otros jueces son del criterio de sí sancionar por el delito de violencia contra la mujer, enmarcándose en lo que reitero, en cuanto a la relación desigual de poder. Bajo esas circunstancias, sí es posible poder beneficiar a una persona como víctima y poder sancionar a otra como sujeto activo. Con ello no estoy diciendo que así deba ser, sino es criterio del juzgador. Por eso también se crea esta justicia que les menciono, especializada, porque a estos jueces que juzgan este tipo de delitos, la Corte los mantiene en constante capacitación, en constante empoderamiento y busca la tendencia de la jurisprudencia internacional incluso para aplicarla en el territorio nacional. Entonces ya hay resoluciones donde se ha dado a favor de un hombre. Y esto es muy nuevo. Esto es de reciente aplicación, porque con anterioridad únicamente una mujer genéticamente conformada y biológicamente conformada, pues era considerada como víctima. Ahora ya hay algunos jueces que lo han aplicado y esto es dentro de Guatemala, Quetzaltenango, ya han tenido resoluciones en ese sentido, ¿verdad? Se ha demostrado que la persona ejerce ese rol de fémina. No sé si ahí ya le puedo dejar un poquito más claro, compañero, el tema. Sí, lo que le entendí, licenciada, es de que pues a partir del caso que usted nos indicó, entonces un hombre que cumpla el rol, digamos, económicamente de mujer, que está en su casa y haciendo cosas así o algo similar, o que la mujer tenga mejor posición económica y eso,